Jardiné encuentra una manera y una forma y una idea. En el segundo tiempo suelta a Cendejas y a Bryan, ¿no? Primero, me parece que la planeación del partido fue muy buena. Trabajó muy bien la mitad de la cancha. Y a partir de ahí, me parece que en el segundo tiempo América mandó en el partido. Con autoridad, porque sí tuvo autoridad para jugar en una cancha muy complicada y difícil, y termina sacando un triunfo importantísimo, esa es la verdad. Digo, no es cualquier cosa jugar en Honduras contra un equipo duro, difícil, que al final del día, digo, es un resultado que al América lo deja, ¿no? Me parece a mí con muchas posibilidades de avanzar a la segunda ronda. Totalmente, hay que considerar, Vero, que participan equipos como Monterrey, Cruz Azul, Toluca, que va a aparecer también más adelante en la competición. No está solo el América. Correcto. ¿Es este el año para las Águilas de por fin quitarse 10 de mediocridad en la competición? El que tiene un nuevo año eres tú, mi queridísimo. Muchas felicidades. Muchas gracias. ¿Cuántas primaveras? Primero Acabamos de cumplir hace unos minutos 40 años. ¡Qué lindo! 40 añitos. Felicidades. Un pollito, pero con cuernos. Dame un abrazo. No, pero por favor. Por el amor de Dios. Aprovechemos. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Claro, no es cualquier cosa. 40 años. Está lindo. Me veo como de 39, ¿no? Sí, no. Hermano, por muchos más. Muchas gracias, mi Bienvenidos a los Early Qué 40s. lindo. Son los mejores. Thank you very much. Agárrate. Appreciate it. Agárrate. Vamos ahí con todo, 40. ¿Cómo están todos mis compañeros? Y saludo con mucho gusto también a todos en casa. Pues por supuesto que el América no está solo y para mí están los mejores clubes mexicanos en esta competición de la CONCA. Sí fue una victoria muy valiosa para el América, pero con sufrimiento. Hubo sufrimiento de por medio, no se pueden confiar regresando en casa, más bien tienen que aprovechar esta buena racha, por llamarlo así, en esta semana, por más que hubieran salidas inesperadas y mucha melancolía. Yo creo que debe también para el América haber servido victoria reciente en Liga y que se agarren con esta victoria que también están teniendo en la CONCA, aprovechar ventajas como lo que es jugar en casa y ojalá de ahí en realidad despegue el Águila. Bien también dice Ceci, cuánto extrañábamos a un Cendejas, a un Bryan Rodríguez en la alineación, por supuesto que fue de cambio, pero al final esto es el América de regreso, verlos sanos, ver que están regresando jugadores y una vez más, Jardiné, que se te grabe en la cabeza que Juárez debe de ser titular, una vez más haciendo gol, haciendo de las suyas y haciendo diferencia como cada vez que entra a jugar. Esta vez le toca titular y me da mucho gusto también lo que hizo Juárez hoy. Empecemos el americanismo, están con todo a pelear por los títulos disponibles. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Jorge? Muchas felicidades. Ya casi me alcanzas, ¿no? 42 años. Pero bueno, muchas felicidades. Ya gracias, prácticamente hermano. Todavía en la hora del Pacífico todavía no va, pero en el centro y en el este ya cumpliste los 40. Felicidades, pásala bien. Vero, Ceci y Alvarito, un saludo a toda la gente. La verdad, la América lo planteó bien Jardiné el partido, claro, ¿no? O sea, claro, realmente metió gente correlona, gente que iba a luchar, ¿no? Sabía que los hondureños siempre se crecen con los equipos mexicanos o con la selección y dan buenos partidos en casa. Benguche, el centro delantero, les complicó a Juárez, a Cáceres. Benguche. ¿No? Benguche, sí. Realmente sufrieron, ¿no? Por ahí el golazo que meten, anularon un gol, ¿no? Estaba ahí América en peligro, pero sí, la entrada de Bryan, que lo hablamos, ¿no? No sé por qué Bryan Rodríguez lo había sentado por el tema de Maximán. Cada que él juega, América cambia, ¿no? Y ahora con la recuperación de Cendejas, ¿no? Pareciera que no hubiera perdido nada de ritmo, ¿no? Realmente se conectó muy bien. Le dieron por ahí una patada fuerte, la aguantó. Pero la verdad, mis respetos, América se planteó bien y termina ganando un partido ya prácticamente casi resuelto, ¿no? Porque sabemos que en la Ciudad de México es complicado para los hondureños, pero no hay que confiarse, ¿no? Igual lo liquidan en la Ciudad de México. La Conca Champions te otorga como sistema de competencia el hecho de considerar el gol de visitante como factor de desempate. Con esto, entonces, las Águilas pues están teniendo un resultado muy favorable, bien lo explicaba Cecilio de los Santos, en una cancha compleja contra un equipo como Olimpia que, basado en Benguche, qué potencia, qué poder, le falta mejorar en la definición, claro, no deja de ser un futbolista, claro, incómodo y poderoso. Pero el equipo responde, Mercader, ¿no? Digo, buenas individualidades,
¿no? El planteamiento hoy de Jardiné es muy importante, ¿no? Porque pone a la gente, me parece a mí, al inicio del partido que sabía que iba a pelear. Este es el gol del equipo hondureño, Golazo. es un golazo, ¿no? Con parte externa, aquí lo vamos a ver. Se le aleja la pelota, ¿no? A Malagón y termina haciendo el empate. Y después, a partir del gol, me parece que América empieza a mandar en el partido, se adueña de la pelota, se adueña de los espacios, ¿no? Y en el segundo tiempo, cuando entran, ¿no? Tanto Cendejas como Brian Rodríguez, ahí fue desequilibrante el equipo, esa es la verdad, y metió al equipo hondureño dentro de un arco, y es merecido el triunfo. No sé si yo vi otra cosa, pero es merecido el triunfo, ¿no? Este trabajo es... Gana con autoridad. De anotar sufriendo, pero lo hace bien. Correcto. Creo que América entendió los momentos del partido, Zurdo, en donde, bien mencionaba Ceci, colocó a lo mejor disponible sobre el terreno de juego para este tipo de compromisos. Qué importante es ver cómo poco a poco empiezan a retomar a futbolistas interesantes desde la banca. Sí, correcto. Aparte son dos grandes futbolistas. Coincido en lo que decía Ceci y Berito, tanto Cendejas como Brian te marcan diferencia, son muy buenos en el 1 contra 1, son muy rápidos. Para mí en el primer tiempo, a pesar de que América se había puesto en ventaja, creo que Olimpia fue un poquito superior. No pudieron nunca con los desmarques de ruptura, especialmente de Benguché, picando hacia una punta y hacia otra. Es un tipo muy fuerte, lo conozco bien, jugué con el papá incluso. El asunto es que son de esos centros delanteros que te crean problemas. También lo dijiste, Jorge, le falta mejorar un poco en la definición. Realmente ese tipo de jugador, si mejora esas cuestiones de definición, está definitivamente para otro fútbol. Y el segundo tiempo ya lo de Brian y Cendejas fue bastante diferente en cuanto a la calidad individual. Crearon muchísimas opciones, hicieron a Mengíbar, el arquero hondureño, en figura, pero después, bueno, no pudieron con ese remate que saca muy bien Brian y el rebote de Juárez, que qué raro también encontrar un defensor en esa zona, porque definió como un centro delantero, un lugar donde definen los centrodelanteros en un rebote. Pero bueno, eso habla también de que el América estaba totalmente jugado al ataque y que no fue a cuidar el empate. Lo mejor que tuvo el equipo de Jardiné, que aunque el empate le convenía, porque son partidos de 180 minutos, o eliminatoria de 180 minutos, salió a buscar el partido, lo terminó ganando, y coincido con todos que en el resultado global, por todo lo que hizo en el partido, fue un justo triunfo. Claro. Entonces, Vero, ¿qué te gustó del América y qué no te gustó presentado en este compromiso en Honduras? Bueno, lo que me gustó del América fue la manera de reaccionar, porque evidentemente después del primer gol de Dávila, en automático les duró muy poco las sonrisas a las Águilas, porque se sabe que a los 5 minutos aproximadamente después fue cuando llega el empate de parte de los hondureños, y obviamente ahí Jardine no se podía quedar tranquilo, por lo que decide meter a la artillería pesada, que son los cambios que hemos estado mencionando, que fueron sus jugadores más importantes, que hacen la diferencia, que se nota el peso cuando entran a la cancha, tanto Henry Martin, quien a lo mejor no ha podido tener ahorita su gol y celebrar con un gol, pero que al final se nota perfectamente que está bien, que él tiene ganas, que tiene hambre, que lo ha intentado, y por supuesto que tarde o temprano va a caer su gol, pero al final era el mejor equipo de Jardine ya con lo que cierra, y es ahí donde obviamente cae ya el segundo gol de América. Pero fuera de ahí, yo también le aplaudo al Olimpia, porque yo creo que desde el minuto 1 fueron a con todo, no se hicieron chiquitos, y para mí los locales fueron los que dieron mucho más lata al arco rival. Mis respetos también, el buen trabajo que hicieron ambos porteros, pero sí, yo le voy a dar ese crédito a los de Olimpia, que no se dejaron en ningún segundo. Obviamente les faltó la efectividad y que al final no les alcanzó, obviamente, en enfrentarse con un equipo como el América. Hablando de identidad, esa palabra fantástica que nos gusta usar constantemente, se perdió en algún momento en el América. Por lo menos en los últimos 4 meses yo veía un conjunto sin la brújula definida, aceitada. Y ahora parece que hasta Dávila, 2 duelos, 2 goles. Y luego el América no juega bien, pero es efectivo, pero sí gana bien. Pero decime una cosa, Mercader, ¿tú crees que hoy no jugó bien?
Hoy no jugó bien, No no fue jugó efectivo. bien. Para mí no me gustó. Hoy fue efectivo, insisto. Bueno, Ganó para muy algunos bien. van a que se ser viene también. hablando. Ganó muy bien. Ganó muy bien. El arquero de Olimpia fue Mirá que- fundamental también. mirá en que el fue Chíbar, figura, ¿no? Sacó Correcto. 2 o 3. Sí. Correcto. Claro. Figura Entonces, efectiva. ¿el América les parece que hoy tuvo un gran partido? Para mí hoy América tiene no un gran partido, pero tiene un muy buen partido. Ganó bien, que es diferente a jugar Supo bien. supo manejar el partido, me Claro. parece más que brillar, Coincidimos. pero supo Administró manejarlo muy bien. bien. No, administró Correcto. muy bien el Yo partido. siento, Jorge, que Jardiné ya conoce el área de la CONCACAF, ¿no? Ya lleva tantos años, ya sabe cómo se compite y teniendo a Rodrigo Lara, ¿no? De auxiliar también, saben que ir a Centroamérica es correr, meter pata, o sea, Correcto. Claro. y creo que hizo lo ideal, meter a Alexis Gutiérrez adelante, a corretear, a mucho mediocampista, ¿no? Al que no lo veía así con ritmo era Jonathan Dos Santos, ¿no? Pero te saca el balón muy bien, No, tiene, sí. o Y sea, junto con realmente la Dourado. distribuye bien. Junto con Dourado, Claro. ¿no? Y por eso digo, en la media, lo de Zúñiga siento que se pierde, pero hace un gran esfuerzo por la banda derecha, ¿no? La Pantera Zúñiga, ¿no? Que realmente me gusta más de centro delantero, pero bueno, Dávila ahí lo está poniendo y está respondiendo Dávila con gol. Para mí, digo, más allá de todo lo que se venía comentando en semanas anteriores, que era un desastre, que no le ganaba a nadie, que no hacía goles, que se tenía ahí que ir jugadores, que se tenía que ir el entrenador, hoy con 2 partidos empieza poco a poco a recobrar la idea, la forma, la manera, y va ganando. Digo, no es el espectáculo de equipo, pero ahí Es con la efectivo. confianza Pero, Ceci, empieza a ganar y empieza... ¿no crees que reaccionó Jardiné a decir, vuelvo a lo que estaba haciendo, que claro. estaba funcionando? O sea, por claro. eso insisto, lo de Brian Rodríguez ha sido pieza fundamental, ¿no? Eric Sánchez, claro. ponerlo ahí atrás, ¿no? Claro, De 9, que claro. lo había puesto. Y- Creo que regresó a las vienen bases y cosas por eso otra mejores, vez ¿no? América está levantando, ¿no? Para Y mí, vienen cosas mejores de la mitad de cancha hacia adelante. Recuperaron a Cendeja, recuperó a Henry Martin y viene el brasileño Ajá. Veiga de Palmeiras también. O sea, de mitad de cancha para adelante va a dar mucho que hablar América otra vez. El asunto que pueda tener buen equilibrio y que no sufra como en determinados momentos Puede del ser. partido hoy, especialmente en los centrales, porque con Benguché sufrieron. sí, Ahora, pero... en una de esas, el América necesitaba también este tipo de sacudidas, ¿no? Para volver a despertar, porque, a ver, un ejemplo, estamos viendo a Dávila, que obviamente ante la salida de ciertos jugadores, obviamente él dijo, oye, en vez de que yo era uno de los que iba a ser sacrificados, mejor me vuelvo a poner en ritmo, me vuelvo a poner en el lugar que yo tenía antes, que metía goles, y por eso quiere salvar su trabajo. En una de esas quiere volver a ser ese jugador que el América podía contar con él. Pues ya salieron algunos jugadores, él a lo mejor dice, este es mi momento, porque antes, evidentemente, no era considerado, pero no tanto que a lo mejor se tenían que ir todos y tenemos que darle cuello a Jardine, pero sí había algo que seguía, que estaba estancando a este América y más bien los estaba hundiendo porque evidentemente iban también a la baja, pero yo creo que a lo mejor estos mismos movimientos está ayudando de cierta manera a este club. A diferencia del sensacionalismo generalizado en el medio, eres testigo que he reconocido abiertamente desde antes. Este equipo no se encontraba en crisis, lo dije. No hace sé, no, un par y de te semanas. entiendo, Mercader. Y yo lo que quiero argumentar es lo siguiente. Lo que sí me ocupa entender es ver cómo van a transitar los cambios en la plantilla. Porque los movimientos que se están gestando hasta el momento eran la posible salida de Aguirre, la posible salida de Zúñiga y la posible salida de Víctor Dávila. Ajá. Por cómo han ocurrido las cosas, quizás la directiva diga, Sí, le mete un freno. no le movamos Claro, más. claro, le mete un freno. Por y como le- están saliendo Claro, las cosas, claro. no le movamos más. Si se van ellos, por el tiempo Pero- que les queda, que es corto, veo muy complicado que puedan competir Bueno. en los 2 torneos. Exacto. Si se quedan y se mantiene Jardine con esa inercia, obviamente América va a pelear arriba. Ahora, obviamente. ¿no te parece que el brasilero otra vez empezó a entender, ¿no?, la manera de cómo armar un equipo, ¿no?, de un plan de juego que a él anteriormente le vino bien, ¿no? Y hizo las cosas bien. Lo dijo el emperador y el zurdo, lo dijeron. Le dio resultado. Y hoy está volviendo, ¿no?, a esas raíces que le dieron justamente eso. Ahora, tal vez en el camino se perdió. Sigo pensando, muchachos, me pueden decir lo que quieran, pero el tema sanitario en el América le hizo un montón de daño. Mucho daño, ¿eh? Sí,
Sí, lo lastimó, lo laceró, sí, pero es el América. Y también cuando empiezan a tomar decisiones en donde algunos están involucrados, como Diego Ramírez, a quien lo cepillan, también decisiones en donde Alan San Maximán, de estar peleando por el título, deja el barco por situaciones personales que yo respeto y no me meto. Yo respeto. Pero luego te enteras que al cuarto para la hora tenía equipo en Francia. Tampoco la compro. Correcto. No me voy a chupar el dedo. Correcto. Soy de los periodistas que investiga y Está sé bien. que ya estaba arreglado y apalabrado en Francia. No me meto estaba con el a gusto. asunto. Pues claro que no. No estaba a gusto, luego viene el tema De este racismo que famoso del nadie va a racismo. justificar. Nadie está mal aquí y en cualquier parte del mundo. Sí. Nadie lo va a justificar y que no se metan con la familia. No debe de con nadie. ni con la familia, ni con el Pero color, punto y ni con aparte, nada. siento que también había sido un jugador que dijo, ¿dónde está la oportunidad para irme? Pero hay fichajes que funcionan, hay jugadores que se adaptan y hay otros que no. Entonces, este es uno de los casos que, claro, llegó con una expectativa enorme y al final fue de muchos casos que son donde no funcionan, ya sea porque él o su familia no estén a gusto con situaciones, no se adaptaron a la ciudad o a la sociedad. Ve tú a saber, hay muchas situaciones que suceden de este tipo y, como bien lo dices, evidentemente nos demostró muchísimo que fue más porque ya se quería ir a otro club, no quiso estar en su club. Bueno, y aquí hablamos entonces de las prioridades, porque el americanismo va a decir, vamos por los 2 torneos y por los 7 y por los 15, lo normal, lo clásico. Pero si tienes que priorizar, zurdo, ¿por cuál competencia en este momento América tiene que presionar? Y bueno, a mí me parece que lo internacional debería ser prioridad. Sin duda que América tiene que salir a ganar en cada partido que juegue, en cada competencia, en cada torneo que compite. Pero internacionalmente, lo decías vos en el editorial, Jorge, y comparto, un equipo tan grande no puede pasar tantos años sin ganar algo internacionalmente. Ya es hora, hay que buscar la manera de hacerlo. Yo no sé si es con más refuerzos, yo no sé si es, como dice Ceci, prendiendo velas para que no se te lesione nadie. Mamita. Sufrió mucho por las Mamita. lesiones, porque eso es verdad. Y con muchos jugadores importantes de mitad de cancha hacia adelante sufrió mucho. Pero si el América tiene a todo su plantel en buenas condiciones físicas y sanitarias, puede pelear tranquilamente los dos, porque tiene plantel. Jorge. No estoy abriendo el paraguas, ojo, Yo creo que es la realidad de esto. Lo es. Digo. Se analizan las cosas, punto, se acabó. El único sensacionalista es el emperador que le encanta tirarle al América por placer. Eres el Ahora único. le va a San Ni Diego, yo. pero ahora le va a San ni Diego, Claudio. Tiene que ir por los 2 torneos. O sea, no puedes justificar de que me voy a dedicar a la CONCACAF o a la internacional No. y pierdes el local. No. No. Yo creo que América, ya lo dijo Alvarito, tiene plantel para ir por los 2 Claro. torneos y ha quedado a deber internacionalmente porque el América quiere trascender, quiere que lo conozcan más a nivel mundial y los últimos años ha sido un fracaso, Claro, hay que decirlo, claro. ¿no? Y intentó ir al Mundial de Clubes quitando al León, no, bueno, ahí jugando con el LAFC, terminó fracasando y la verdad que era una gran vitrina, ¿no? Para la América y no fue. ¿Ustedes no creen? Entonces ahora con el CONCACAF lo tiene que Sí. ganar, lo tiene que buscar ganar. A ver, ¿ustedes no creen que con 3 jugadores más 3, No pido más, 3. ¿América no está completo para pelear los 2 torneos? Por supuesto. Claro. Por el amor de Dios. Hoy tienen un par. Uno por línea. Claro. El asunto es Yo que estamos creo los contra laterales, ¿no? Les reloj, falta ¿no? Alguien más, ¿no? En los Porque laterales. Dourado es un Fíjate buen que hablando de futbolista, eso- Veiga es un buen jugador y luego quiero ver. Hablando de eso, justo Claudio toca un tema importante. Hoy Kevin Álvarez no lo hizo mal, Bastante lo hizo muy bien, entró regular. dentro de la dinámica. Pero Dagoberto no sé bastante. cómo siga. Ceci. Hay que ver cómo está ¿no? Que se Dagoberto. lesionó, que andaba ¿Sabes bien. para qué? Para En la el lado competencia. izquierdo tenías al Y le Chicote falta Reyes. Calderón, ¿no? Lo dejaste ir. Sí, y le falta Reyes. Sí, bueno, del lado izquierdo. Que estará Claro. en una semana. Que por él, una semana, 2 semanas, pero está. Entonces ya empiezas a juntar los jugadores que te dieron un tricampeonato. La bipolaridad. Por el del amor fútbol de Dios. mexicano. Yo creo que la clave es sanos todos, recobran la memoria. Ya, pero Ahí yo lo sigue la vengo mayoría. diciendo, Vero, hace Ahí sigue. tiempo. Y de todo modo le dan con un caño. No, pero es que Ese sean le malos. falta cumpleaños de profundidad, eso es lo Jorgito, único. Ceci, Porque no no lo pongas ganabas, Ceci. nervioso con su quién? ¿A quién? Toluca. Ese cumpleaños, hoy A no le pegues Mercader. tanto. ¿Sabes quién me dio el mejor Tiene regalo? 40 años, Mercader. Ahí te va. Déjate de joder. No seas maldita. 40 años. El tenía. mejor regalo me lo dio la CONCACAF porque
Este día, en el ranking, Toluca aparece en el número 1. ¡Qué grande! Gracias, CONCACAF. ¿Fue campeón? Feliz cumpleaños. Gracias, bicampeón. Fue bicampeón. Pausa. El América está viviendo el terremoto más violento de los últimos años y nosotros como afición estamos divididos entre el pánico absoluto de ver cómo se desmorona el tricampeonato y la esperanza loca de que esto termine siendo la mejor limpia que le pudieron haber hecho al plantel en el momento justo, porque en cuestión de horas perdimos a Álvaro Fidalgo, que era el alma y corazón de este equipo. Se largó Ayan Centramin dejando más dudas que respuestas sobre qué carajos pasó realmente con Jardín en el vestidor. Rodrigo Aguirre ya tiene un pie en Tigres, aunque la operación esté en suspenso dramático, que nos tiene a todos mordiendo las uñas. Igor Lichnowsky anda buscando quién lo rescate en Turquía después de cobrar millones sin jugar ni un minuto. Y para completar el apocalipsis futbolístico que nos cayó encima, resulta que Rafael Veiga, que era el fichaje bomba que nos tenía a todos ilusionados, no va a poder jugar la vuelta contra Olimpia por un tema reglamentario que nadie nos explicó bien y que nos dejó con cara de ¿y ahora qué hacemos? Mientras tanto, la directiva anda en modo pánico controlado, prometiendo que van a traer 1 o 2 refuerzos más antes del cierre de mercado porque tienen 2 cupos libres y supuestamente dinero fresco de las ventas. Pero todos sabemos cómo terminan estas promesas de última hora que casi nunca se concretan o terminan trayendo a jugadores que nadie pidió. Y en medio de todo este caos administrativo que nos tiene con el alma en un hilo, el equipo tuvo que salir a jugar a Honduras contra Olimpia en la CONCACHAMPIONS sin tiempo para lamentarse ni para procesar el duelo por las salidas. Y aunque ganamos 2-1 con goles de Víctor Dávila y Ramón, Juárez que nos dejan prácticamente clasificados por la regla del gol de visitante. La verdad es que el primer tiempo fue un desastre total, donde parecía que ninguno se conocía y que todos extrañaban al Maguito en cada jugada, aunque el segundo tiempo fue otra cosa completamente diferente, con un América dominante que pudo haber metido 5 o 6 si el portero hondureño no se hubiera convertido en Memo Ochoa en sus mejores días. Deja tu like y tu comentario sobre todos estos temas. Vamos a comenzar hablando primero sobre lo que realmente nos duele en el alma a todos los que amamos estos colores. Y eso es la salida de Álvaro Fidalgo al Betis de España. Porque no importa cuántas veces nos digan que era su sueño volver a Europa o que la oferta era irrechazable, la realidad es que perdimos al mejor jugador que hemos tenido en años y nadie nos puede garantizar que Rafael Veiga o quien sea que traigan va a estar ni cerca del nivel que nos dio el Maguito durante todo este tiempo. Y es que Fidalgo no era simplemente un buen jugador más del montón, era el jugador que hacía funcionar absolutamente todo en el mediocampo, el que te sacaba de apuros con un pase imposible cuando el equipo estaba trabado, el que aparecía en los momentos de máxima presión para desatascar partidos feos, el que te daba esa pausa inteligente cuando todos estaban desesperados corriendo como pollos sin cabeza, y sobre todo era de los pocos extranjeros que realmente se pusieron la camiseta del América, con orgullo genuino y no solo como un trampolín para cobrar más caro en otro lado. Nosotros como afición lo vimos crecer desde que llegó medio tímido, sin hacer mucho ruido, hasta convertirse en la figura indiscutible del equipo. Pasando por momentos difíciles donde lo criticaban sin piedad porque no metía goles, hasta explotar definitivamente y ganarse el cariño incondicional de millones de americanistas que lo defendíamos a capa y espada cada vez que alguien se atrevía a cuestionarlo. La despedida fue demasiado rápida y fría para nuestro gusto, porque en cuestión de horas ya estaba posando con la camiseta del Betis, mandando mensajes genéricos de agradecimiento. Mientras nosotros todavía estábamos procesando el golpe y preguntándonos cómo carajos vamos a reemplazar a alguien así en una semana de mercado. Y lo peor de todo es que se fue justo cuando más lo necesitábamos, en pleno arranque del clausura 2026 con la CONCACHAMPIONS encima y con un calendario infernal que no perdona, dejándonos con un hueco gigantesco en el mediocampo que por más que nos quieran vender la película de que Veiga es mejor, todos sabemos que no es lo mismo perder a un jugador que ya conocía el fútbol mexicano, que ya tenía química con sus compañeros, que ya sabía cómo ganar aquí, y traer a alguien nuevo que va a necesitar meses para adaptarse si es que alguna vez lo logra. Mas, boom, así es este maldito fútbol donde los jugadores se van cuando quieren y nosotros como afición
solo nos queda aceptarlo y rezar, para que la directiva no la cague trayendo cualquier cosa de reemplazo. Y hablando de salidas que nadie esperaba, tenemos que meternos en el tema de Allan Saint-Maximin, que se largó del equipo en medio de rumores explosivos de que se peleó feo con Jardine, y aunque el club salió rápido a decir que fue una decisión técnica y deportiva, todos sabemos que eso es puro cuento, porque cuando un jugador se va así de repente, sin explicaciones claras, es porque pasó algo grave en el vestidor que no nos quieren contar. Los rumores hablan de un encontronazo directo entre el francés y el entrenador brasileño por temas de actitud, de compromiso, de que Saint-Maximin andaba más preocupado por sus redes sociales que por ayudar al equipo, y que cuando Jardine le reclamó se puso al tú por tú respondiendo de mala manera, hasta que la situación explotó y ya no hubo forma de arreglarlo. Y miren, seamos honestos entre nosotros, a la mayoría de la afición no nos duele para nada la salida de Saint-Maximin, porque nunca nos convenció del todo. Siempre nos dio la impresión de que estaba aquí de paseo cobrando su cheque millonario sin dar el 100%. Y sus números fueron patéticos, con apenas 3 goles en todo su paso por el club, donde 2 llegaron al principio, cuando todavía tenía ganas de demostrar, y el otro se perdió en el olvido durante 12 juegos consecutivos sin hacer absolutamente nada. El francés representaba todo lo que está mal en el fútbol moderno: ego gigantesco, show para las cámaras, jugadas individuales sin sentido, cero compromiso defensivo y una actitud de estrella de Hollywood que chocaba con lo que este club necesita para seguir ganando títulos. Así que honestamente, que se vaya y no vuelva, porque preferimos 1000 veces tener a un jugador con menos talento pero con más huevos y ganas de pelear por estos colores, que tener a un supuesto crack que solo aparece cuando le conviene y que desaparece cuando el equipo realmente lo necesita. La salida de Saint-Maximin libera una plaza de extranjero y un salario pesadísimo que ahora puede usarse para traer a alguien que realmente venga a aportar y no a pasearse por la cancha haciéndose el interesante. Ahora vamos a hablar sobre el único rayo de luz en medio de toda esta oscuridad, y ese rayo se llama Rafael Veiga, el fichaje bomba que tiene a toda la afición americanista dividida entre la ilusión extrema de tener a un crack brasileño campeón de todo con Palmeiras y el escepticismo natural de haber visto tantos fichajes espectaculares que terminaron siendo fiascos monumentales. Por un lado están los optimistas, que ya lo ven como el nuevo dios del mediocampo, que va a hacernos olvidar a Fidalgo en 3 partidos, que nos repiten hasta el cansancio sus credenciales impresionantes, con títulos de Libertadores, convocatorias a Brasil, goles desde segunda línea, visión de juego privilegiada y todo ese rollo marquetero que siempre nos venden cuando llega un refuerzo caro. Por el otro lado están los realistas, que venimos sufriendo este club desde hace años y sabemos perfectamente que no es lo mismo brillar en Brasil con Palmeiras rodeado de cracks por todos lados que venir a México a jugar con la presión del América, donde te silban por cualquier error y donde tienes que ganar todos los partidos o eres un fracaso automático. La verdad es que Veiga tiene todas las características para triunfar aquí si se adapta rápido, si entiende lo que significa vestir esta camiseta, si no se deja intimidar por la exigencia brutal de una afición que no perdona. Y sobre todo si viene con hambre de demostrar que puede ser figura en cualquier lado y no solo en su zona de confort brasileña. Pero lo que nos tiene a todos con la sangre hirviendo es el tema del reglamento de la CONCACAF, que no lo deja jugar la vuelta contra Olimpia. Porque resulta que por alguna razón burocrática del demonio, que nadie nos explicó bien, el brasileño no fue registrado a tiempo para la serie completa y ahora tiene que quedarse viendo desde la tribuna mientras sus compañeros intentan cerrar la eliminatoria sin él. Y esto nos saca de quicio porque pagamos millones por este jugador, lo anunciamos como el salvador del equipo después de perder a Fidalgo, generamos toda esta expectativa alrededor de su llegada y ahora resulta que no puede jugar cuando más lo necesitamos porque alguien en la directiva no hizo bien su tarea con los papeles. Típico del América, donde siempre tiene que haber algo que nos amarga la existencia, porque nunca podemos tener una buena noticia sin que venga acompañada de algún detalle frustrante que nos hace cuestionar si realmente saben lo que están haciendo allá arriba. La parte positiva, si es que podemos llamarla así, es que cuando avancemos a octavos, porque con el 2-1 de ida ya prácticamente estamos clasificados, ahí sí va a poder jugar y demostrar si realmente vale todo el dinero que pagamos por él o si es otro fiasco más para
para la colección. Mientras tanto, Veiga tendrá que ir adaptándose al equipo, conociendo a sus compañeros, entendiendo cómo se juega aquí y preparándose para ese debut que todos estamos esperando, con una mezcla de ilusión y terror, porque sabemos que si le va mal en sus primeros partidos, la afición lo va a destrozar sin piedad, como siempre hacemos. Ya que hablamos sobre fichajes y expectativas, ahora toca meternos en lo que realmente nos tiene nerviosos a todos, y eso es la promesa de la directiva de traer 1 o 2 refuerzos más antes del cierre de mercado, porque según León, Lecanda andan buscando desesperadamente un delantero centro que meta goles y un volante mixto que le dé equilibrio al mediocampo. Y miren, todos queremos creerles cuando nos dicen que tienen el dinero, que tienen los cupos libres, que están trabajando en opciones de jerarquía. Pero la verdad es que ya hemos escuchado este mismo cuento tantas veces que nos cuesta confiar ciegamente en que realmente vayan a cumplir, porque una cosa es lo que prometen en las conferencias de prensa para calmar a la afición cuando está histérica, y otra muy diferente es lo que terminan haciendo cuando llega el día del cierre de registros y resulta que no trajeron a nadie, o trajeron a un jugador que nadie conoce y que viene recomendado por algún representante amigo de la directiva. Lo que sí es cierto es que tienen las condiciones perfectas para hacer un mercado espectacular. 3 plazas de extranjero liberadas con las salidas de Fidalgo, Saint-Maximin y Aguirre. Dinero fresco que supuestamente entraron por esas mismas ventas. Y una necesidad urgente de reforzar posiciones clave que quedaron débiles después de todas estas bajas. Entonces, en teoría no hay excusas para no traer jugadores de primer nivel que realmente hagan la diferencia. Pero en la práctica ya sabemos cómo funciona esto y no nos sorprendería que terminemos el mercado sin los refuerzos prometidos, o peor aún, con fichajes de medio pelo que solo vienen a llenar espacios, pero que no elevan el nivel competitivo del plantel. Lo que nos tiene especialmente preocupados es el tema del delantero centro, porque llevamos literalmente años pidiendo un goleador nato que nos resuelva partidos cerrados. Alguien con olfato de área que te meta 20 goles por torneo y que no falle las ocasiones claras que siempre desperdiciamos por no tener un verdadero 9 de raza. Aguirre nunca fue ese jugador. Henry Martín tiene sus momentos, pero tampoco es la solución definitiva. Y ahora nos dicen que van a traer al delantero que todos soñamos, pero sin darnos nombres concretos ni pistas de quién podría ser, dejándonos en la incertidumbre total mientras el tiempo corre y el mercado se acerca peligrosamente a su cierre. Y lo mismo pasa con el volante mixto que supuestamente están buscando, porque aunque Veiga llegó para ocupar el lugar de Fidalgo, todos sabemos que un solo jugador no puede cubrir todas las ausencias y que necesitas profundidad de plantel para competir en todos los frentes, sin que se te caiga el equipo cuando hay lesiones o suspensiones. Pero bueno, solo nos queda esperar y rezar para que la directiva cumpla su palabra y traiga refuerzos de verdad, porque si llegamos al 9 de febrero sin fichajes o con fichajes mediocres, la presión sobre Jardín va a ser insoportable y cualquier tropiezo en la liga va a desatar una crisis monumental que termine con todos señalando a los directivos por no haber hecho bien su trabajo. Cambiando de tema, pero manteniéndonos en lo que nos importa como afición. Tenemos que hablar con el corazón en la mano sobre el partido contra Olimpia en Honduras, porque más allá del resultado favorable del 2-1 que prácticamente nos deja clasificados para la siguiente ronda, lo que realmente nos dejó ese partido fue una mezcla rara de alivio por haber ganado y preocupación por cómo jugamos durante largos tramos del encuentro. El primer tiempo fue honestamente penoso. Parecía que estábamos jugando con 10 desconocidos que nunca habían entrenado juntos, sin conexión entre líneas, sin ideas claras de ataque, sin ese fútbol vistoso que nos caracteriza, y dando la sensación de que realmente nos está afectando la salida de Fidalgo mucho más de lo que la directiva quiere admitir públicamente. Los jugadores se veían perdidos en la cancha, buscando pases que ya no estaban porque el maguito no estaba ahí para recibirlo, intentando jugadas que antes salían naturales pero que ahora se trababan porque falta ese cerebro que conectaba todo, y básicamente sufriendo contra un Olimpia que tampoco es que sea una potencia mundial, pero que nos complicó la vida más de lo que debería. Nos fuimos al descanso con un 0-0 que sabía poco,
y con la sensación de que si seguíamos jugando así, la eliminatoria se iba a poner muy complicada, pero hay que reconocer que en el segundo tiempo el equipo cambió completamente, salió con otra actitud, con más intensidad, presionando más arriba, creando ocasiones claras y básicamente dominando de principio a fin, como corresponde cuando el América juega contra equipos de menor jerarquía. Víctor Dávila se metió un golazo espectacular al inicio del complemento con esa media vuelta perfecta que dejó sin opciones al portero, demostrando que cuando se le da confianza puede ser un jugador importante para este equipo a pesar de todos los abucheos injustos que le hemos dado últimamente. Después vino el empate de Olimpia con un golazazo de larga distancia que no hubo forma de atajar y ahí nos agarró el nerviosismo típico de aquí vamos otra vez a sufrir innecesariamente, pero por suerte Ramón Juárez apareció en el último minuto para meter el gol del triunfo y salvarnos de un empate que hubiera sido desastroso para nuestros nervios de cara a la vuelta. Ahora llegamos al partido de vuelta con una ventaja cómoda gracias a esos 2 goles de visitante que valen doble por el reglamento de la CONCACAF, lo que significa que podemos empatar por cualquier marcador o hasta perder 1-0 y seguimos avanzando sin problemas. Aunque obviamente nadie quiere pasar sustos innecesarios y lo ideal sería cerrar la eliminatoria con una victoria contundente que nos devuelva la confianza. Lo que sí nos queda claro después de ese partido es que este equipo va a necesitar tiempo para encontrar su mejor versión sin Fidalgo, que Jardín va a tener que experimentar con diferentes esquemas tácticos hasta dar con la fórmula ganadora y que nosotros como afición vamos a tener que ser pacientes aunque nos cueste horrores porque estamos acostumbrados a exigir resultados inmediatos, hablando precisamente de esquemas tácticos y decisiones de Jardín que nos dejaron rascándonos la cabeza. Tenemos que mencionar el tema de Brian Rodríguez, que se quedó en la banca durante todo el primer tiempo contra Olimpia, generando todo tipo de especulaciones en redes sociales sobre si se peleó con el técnico, si está lesionado, si lo quieren vender o si simplemente fue una decisión técnica sin mayor drama detrás. Resulta que, según explicaron después, Jardine decidió experimentar con un 4-4-2, muy raro, jugando con Eric Sánchez de enganche, y en ese esquema táctico Brian simplemente no tenía cabida porque su perfil de extremo puro que solo ataca pero no defiende no funcionaba, con lo que el entrenador pues necesitaba. Y Liaolin, como afición, estamos divididos con Brian Rodríguez porque por un lado tiene condiciones espectaculares de velocidad, regate, desborde por la banda y en sus buenos días puede ser imparable. Pero por otro lado todos hemos visto cómo deja desprotegida su banda cuando pierde el balón, cómo no ayuda en tareas defensivas, como a veces se queda parado esperando que le llegue la pelota en lugar de ir a buscarla, y básicamente cómo tiene ese defecto típico de los extremos modernos que solo quieren brillar en ataque sin hacer el trabajo sucio. Y esto nos preocupa muchísimo pensando en el Mundial 2026, porque Brian tiene la oportunidad de su vida de jugar una Copa del Mundo en casa con Uruguay, pero si sigue siendo suplente en el América por estos problemas defensivos, Bielsa lo va a sacar de la lista sin pensarlo 2 veces, porque el técnico argentino no perdona a nadie que no cumpla con sus exigencias tácticas. Entonces el uruguayo está en una encrucijada complicada donde necesita mejorar urgentemente su compromiso sin balón o arriesgarse a perder protagonismo justo cuando más lo necesita en su carrera. Y nosotros como afición obviamente queremos que triunfe porque tiene talento de sobra. Pero también entendemos a Jardín cuando decide dejarlo en la banca porque no puedes arriesgar el resultado de un partido importante solo para darle minutos a un jugador que te deja desprotegido defensivamente. La solución ideal sería que Brian madure futbolísticamente y entienda que en el fútbol moderno ya no existen los extremos que solo atacan, que todos tienen que defender cuando el equipo no tiene el balón, que el compromiso colectivo es más importante que los números individuales. Pero la pregunta es si tiene tiempo suficiente para hacer ese cambio de mentalidad antes de que se le escape el mundial. Y antes de que Jardine pierda definitivamente la paciencia con él, siguiendo con las cosas positivas que podemos rescatar de todo este caos, tenemos que reconocer la actuación tremenda de Jonathan Dos Santos contra Olimpia. Porque aunque no anotó
ni dio asistencias. Todos los que entendemos algo de fútbol nos dimos cuenta de que fue el jugador más importante del equipo durante los 90 minutos. Y es que Johnny tiene esa inteligencia futbolística que no se enseña en ninguna academia. Esa capacidad para estar siempre bien parado, recuperando balones, para dar el pase correcto en el momento justo, para mantener la calma cuando todos están desesperados, y básicamente para hacer funcionar al equipo desde el mediocampo sin necesidad de protagonismos baratos ni jugadas vistosas para las cámaras. La afición lo eligió como MJP del partido, por encima de Dávila, que metió gol, y por encima de Ramón Juárez, que marcó el tanto del triunfo. Y eso habla muy bien de nosotros como afición, porque demuestra que sabemos reconocer el trabajo silencioso de los jugadores que hacen las cosas bien, sin buscar reflectores. Muchos lo daban por acabado hace un par de años, cuando parecía que su nivel había bajado y que ya no tenía nada que aportar. Pero el mexicano ha demostrado que la experiencia y la inteligencia a veces valen más que la velocidad y la juventud, y que todavía tiene fútbol de sobra para seguir siendo importante en este equipo. Ahora, con la salida de Fidalgo, todo indica que la dupla de mediocampo será Jonathan Dos Santos con Rodrigo Durado, dos jugadores de más de 30 años que tienen la madurez necesaria para sostener al equipo en los momentos difíciles. Aunque obviamente nos preocupa un poco depender tanto de jugadores veteranos en una posición tan desgastante físicamente por su parch. Eric Sánchez también tuvo palabras importantes después del partido cuando le preguntaron por Fidalgo, y aunque reconoció que nadie va a cubrir el hueco que dejó el español, también dejó claro que él está listo para dar el paso al frente y convertirse en uno de los nuevos líderes del equipo. Y esa frase que soltó en esta institución, nadie es indispensable, nos pegó duro como afición, porque es verdad. Por más que amemos a Fidalgo y por más que nos duela su salida, el América es más grande que cualquier jugador y tiene la obligación de seguir ganando con quien sea que esté en la cancha. Pensando bien, esta crisis puede ser la oportunidad perfecta para que jugadores como Eric Sánchez y Jonathan Dos Santos den ese salto de calidad definitivo y demuestren que pueden cargar con la responsabilidad de ser las figuras del equipo más grande de México. Para ir cerrando todo este análisis desde la trinchera de la afición que sufre y celebra cada jugada como si fuera la última, tenemos que mencionar rápidamente las salidas que todavía están pendientes y que nos tienen en vilo esperando que se concreten antes del cierre de mercado. Rodrigo Aguirre prácticamente ya es jugador de Tigres, aunque la firma final se esté tardando más de lo esperado, y honestamente su salida no nos duele para nada porque nunca nos convenció. Nunca justificó la inversión millonaria que hicieron en él y básicamente representa otro error más de la directiva en el mercado de fichajes que ahora están intentando corregir, mandándolo de regreso a Monterrey. Igor Lichnowsky tiene una oferta de Turquía y todos en la afición estamos rogando para que se concrete, porque ya no aguantamos ver cómo le pagan millones de pesos sin que siquiera esté registrado para jugar, representando todo lo que está mal en la administración de este club, donde se tiran fortunas en jugadores que después resulta que no sirven, pero que nadie sabe cómo sacar porque sus salarios son tan altos que ningún equipo los quiere. Y finalmente está el tema de Víctor Dávila, que se queda en el América después de que trabaron su fichaje con Colo-Colo. Y aunque a muchos de nosotros nos cae gordo el chileno porque sentimos que no rinde lo suficiente y porque lo abucheamos cada vez que toca el balón, hay que reconocer objetivamente que con la salida de Saint-Maximin el equipo necesita extremos con experiencia y Dávila cumple ese perfil, aunque nos cueste admitirlo. Ahora nos toca esperar ansiosamente a que llegue el 9 de febrero para ver si la directiva cumple su promesa de traer refuerzos de jerarquía o si nos quedamos con las puras promesas como tantas otras veces, porque al final del día nosotros como afición solo queremos una cosa, aunque el América siga ganando títulos y manteniéndose en la cima sin importar quiénes sean los jugadores que vistan la camiseta, porque esta institución es mucho más grande que cualquier nombre propio y tiene la obligación histórica de ser siempre el número uno.